Estamos. Vamos. Bueno, distinguidos alumnos, siendo el día martes 17 de marzo del año 2020, vamos a dar inicio al curso de Derecho Civil 1. Y lo vamos a hacer en condiciones diferentes a lo que ustedes y nosotros habríamos programado. Es de todos conocidos la contingencia de salud pública que se está viviendo en el país, razón por la cual vamos a iniciar el trabajo del curso. El programa comprende una unidad de aspectos generales. Luego vamos a examinar los principios del derecho civil para posteriormente estudiar los derechos subjetivos, la relación jurídica y la teoría general del negocio jurídico. Se les hizo llegar el material PowerPoint que contiene los aspectos más fundamentales de lo que nosotros vamos a trabajar durante el semestre. Se necesita para estos efectos que ustedes tengan ese material junto al Código Civil. Una vez que se restablezcan las clases presenciales, les voy a traer algunos textos que pudieran servir de lectura complementaria. Sin embargo, notarán, a diferencia de los apuntes del semestre pasado, que en estos apuntes he incorporado algunos aspectos de sentencias de jurisprudencia que nos van a servir para comprender de mejor forma lo que vamos a tratar. Bueno, demos comienzo a la clase. Ustedes, si han examinado el programa de la carrera de Derecho, se habrán dado cuenta que Derecho Civil está a partir de primer año con el ramo Teoría de la Ley y posteriormente hay 6 semestres con 6 cursos de Derecho Civil. Y en quinto año hay un Derecho Civil profundizado en el primer semestre y una preparación de examen de grado en el segundo que comprende aspectos de Derecho Civil. Y también ustedes sabrán que su examen de grado o examen de licenciatura exige que se rinda la asignatura obligatoria de Derecho Civil. Por lo tanto, este es un ramo bastante extenso y que exige del alumno la preparación necesaria para sortear este escollo. Bueno, ¿qué es el derecho civil? Bueno, el derecho civil no es otra cosa que el derecho del ciudadano, el derecho del nacional. Esto significa entonces que aquella rama de la ciencia jurídica que se preocupa de estudiar los aspectos de sus ciudadanos en sus relaciones privadas y en sus relaciones con el Estado, cuando el Estado actúa como sujeto privado, quedan gobernadas por el derecho civil. Y ahí entonces tenemos una definición que dice que el derecho civil es un conjunto de normas jurídicas reguladora de las relaciones ordinarias y más generales de la vida en que el hombre se manifiesta como tal, es decir, como sujeto de derecho y de patrimonio, y miembro de una familia para el cumplimiento de los fines individuales de su existencia dentro del concierto social. Por lo tanto, nosotros ya podemos adelantar que el derecho civil es aquella disciplina que de alguna manera va a estar vinculada a todo el proceso de la existencia humana. Es decir, incluso desde antes que nacemos hasta con posterioridad a la muerte de la persona natural. Ustedes habrán estudiado en Teoría de la Ley el inicio de la personalidad humana y habrán estudiado el término de la personalidad humana. Bueno, todo lo que pase durante ese tiempo va a estar reglado, disciplinado, orientado por el derecho civil.
¿Y por qué sostengo esto? Porque recuerden ustedes que la ley protege los derechos del que está por nacer. Los derechos de herencia del no nacido se supeditan a que el no nacido llegue efectivamente a nacer y convertirse en persona. Y por otro lado, cuando un ser humano fallece, su patrimonio se transmite a quienes son sus herederos. Y eso lo determina el derecho sucesorio, a través de la vertiente del testamento o a través de la vertiente legal, si es que no hay un testamento. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que el derecho civil interviene en prácticamente todas las relaciones humanas a lo largo de la vida. El matrimonio, el acuerdo de unión civil, la celebración de los contratos, la responsabilidad derivada de un contrato, la responsabilidad derivada de un hecho no contractual, la adopción, el derecho sucesorio, el derecho de propiedad, todo ello está adscrito al derecho civil. Por lo tanto, ¿dónde ubicamos el derecho civil? Lo ubicamos dentro de las clasificaciones del derecho como una integrante del derecho privado. Dentro de las características más relevantes del derecho civil, podemos decir que es un derecho general y es un derecho común. ¿Qué implica que sea un derecho general? General significa que gobierna las relaciones jurídicas ordinarias más generales del ser humano, con total prescindencia de circunstancias como la nacionalidad de ese ser humano, ¿cierto? Con total independencia, por ejemplo, de la profesión de ese ser humano. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestro Código Civil señala que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. Por lo tanto, si un extranjero quiere comprarse una casa, o un chileno si quiere comprar una casa, las reglas son exactamente las mismas. Desde ese punto de vista, este es un derecho general. Si mañana un nacional o un chileno incurre en un hecho ilícito y tiene que indemnizar, las reglas son igualmente aplicables si se trata de un extranjero. Y las reglas son con plena indiferencia de la actividad que la persona desarrolle en el mundo cotidiano. Entonces, desde ese punto de vista, es un derecho general. ¿Y qué significa que sea un derecho común? Bueno, porque todo aquello que no esté abordado por una legislación especial cae dentro del ámbito del derecho civil. Y en segundo lugar, también es común porque si la normativa especial no nos soluciona todos los problemas que se pudiesen presentar y hay vacíos o hay lagunas, es el derecho civil el llamado a llenar esos vacíos o esas lagunas. Y pongo como ejemplo lo que estatuye el artículo 2 del Código de Comercio, que clara y expresamente señala que cuando los preceptos del Código de Comercio no resuelvan una determinada situación, las reglas que han de venir en auxilio para el intérprete son las reglas del Código Civil. Agrego más, o les pongo otro ejemplo. Cuando ustedes redacten un contrato de sociedad, hoy día las sociedades tienen reglas especiales. En algunos casos, reglas en leyes especiales o en otros, reglas en el Código de Comercio. Pero ustedes deben saber que la primera norma que reglamentó las sociedades es el Código Civil. Por lo tanto,
Yo puedo encontrar una situación dificultosa de interpretación en un contrato de sociedad. Y la respuesta no va a estar en la ley especial y la respuesta no va a estar en el Código de Comercio, sino que voy a tener que buscar la respuesta en el Código Civil. Por ejemplo, las causales de disolución social, su marco general está en el Código Civil. Por lo tanto, si mañana vamos a discutir la continuidad o no de una sociedad y queremos buscar una causal para ponerle término, yo voy a tener que retrotraerme y tomar en cuenta el estatuto, la ley especial y el Código de Comercio, pero finalmente voy a encontrar la respuesta en el Código Civil. ¿Cuál es el contenido del Código Civil? O del derecho civil, más bien dicho. Bueno, lo que yo les adelantaba hace un rato atrás. O sea, hacernos cargo de la personalidad, hacernos cargo de la familia y hacernos cargo del aspecto económico o patrimonial. En lo tocante a la personalidad, vamos a encontrar en el derecho civil reglas, por ejemplo, vinculadas a la existencia de la persona, vinculadas a la capacidad de las personas. En lo tocante al aspecto de familia, vamos a encontrar reglas, por ejemplo, en materia de reconocimiento de hijos, en materia de adopción, en materia de matrimonio, en materia de acuerdo de unión civil, en materia de cuidado personal de los hijos, en materia de bienes familiares, etcétera, etcétera. En lo tocante a el contenido económico o patrimonial, el derecho civil regula, y esto va a ser objeto de estudios el próximo semestre y el primer semestre del año 2021, los denominados bienes, tanto los derechos reales como los derechos personales. E igualmente, el aspecto patrimonial también contiene una reglamentación acerca del destino de los bienes al fallecimiento de una persona. Y esto es lo que yo les señalaba anteriormente, que lo regula el derecho sucesorio. Nuestro Código Civil tiene la siguiente estructura. Tiene un título preliminar, que fue objeto de estudios por ustedes en Teoría de la Ley. Luego tiene 4 libros y finalmente un título final. Ese título final es sobre la vigencia del Código. Ustedes saben que el Código Civil entró a regir como ley de la República el día 1 de enero del año 1857. El Código Civil tiene 2.524 artículos más un artículo final. Pero creo que aquí hay que ser sumamente claro con que el Código ya no tiene esa cantidad de artículos, pues hay muchos que han sido derogados a lo largo del tiempo y otros artículos que dentro de una norma tienen desplegados varios. Y ahí tenemos, por ejemplo, artículos que tienen 1792-1, 2, 3, y evidentemente eso hace que ya no tenga la misma configuración que tenía en su origen. El título preliminar del Código Civil está compuesto de 53 artículos y los aspectos más fundamentales que se abordan acá son la teoría de la ley, concepto de ley, promulgación de la ley, la obligatoriedad de la ley, los efectos de la ley en el tiempo, los efectos de la ley en el espacio, la derogación de la ley y la interpretación de la ley. También contiene la definición de palabras de uso frecuente. También aborda el tema de cómo han de computarse los plazos.